en el planeta no se extinguió. ¿Okay? Es nuestro cerebro primitivo, es lo que nos va a permitir poder adelante. Es lo que permite a nosotros ya sea escaparnos o estar preparados para la lucha o escaparnos de algún evento nervioso que va a poner riesgo. ¿Perdón? Buenos días, doctor. O a la vez también nos permite cumplir con ciertas necesidades básicas como es el sueño, la digestión y secreción de diferentes sustancias, varias hormonas y otras cosas para poder nosotros tener una vida, digamos, en homeostasis. Bien saben que, ¿quién me puede decir? ¿Qué significa homeostasis? ¿Ah? Equilibrio, correcto. Y cuando se pierde ese equilibrio, que aparecen las diferentes enfermedades y patologías. El hombre cavernícola se valía del sistema nervioso autónomo para sobrevivir, para saber qué hacer cuando venía un tiranosaurio rex a comérselo. El sistema nervioso autónomo activaba el simpático, para liberar adrenalina y así poder estar más atentos, con más fuerza, para poder salir corriendo o poder prepararse para poder luchar contra un animal de estos. Y adelante. Y para el simpático todo lo contrario. Ya después que se casó ese dinosaurio, se lo cocinó, se lo comió y después se queda echado descansando. Ahí es cuando estamos activando el parasimpático. En otras palabras, algunos le dicen el simpático como sistema de escape o de lucha, ¿ya? Y el parasimpático como el de digestión y de descanso. Entonces, recordemos un poco cómo está conformado el sistema nervioso. Como ven acá en el gráfico, está un gráfico que ya lo habrán visto antes en una diapositiva. El nervioso lo vamos a dividir tanto como vimos a un sistema nervioso central y un periférico. Y ahora nos vamos a enfocar en el periférico, que a la vez también se divide en un sistema nervioso somático, o sea, voluntario. ¿Okay? Quiero levantar el brazo, eso se encarga del sistema nervioso somático. Le mando la orden a levantar un brazo, patear, mover una pierna. Y el sistema nervioso autónomo, por el cual he empezado hablando, como le dije, es el involuntario, es el piloto automático. Nosotros lo tenemos que pensar para que esto funcione. Y a la vez el sistema autonómico, como les dije, tiene un freno y un acelerador. El acelerador siempre es simpático, ¿okay? Como dice acá, es el sistema que nos permite tanto luchar, ¿okay? Escaparnos, es también lo que se activa cuando estamos frente a una situación de temor, de miedo, ¿okay? Y también está involucrado en el acto sexual. Y el parasimpático, en cambio, es todo lo contrario, hace todo lo opuesto, ¿okay? Es el sistema que se va a activar cuando estamos en un periodo de reposo o de digestión. O sea, quiere decir que todos los seres vivos, luego de haberse alimentado, tiene más activo el parasimpático y el simpático. Y lo contrario, cuando estamos con hambre, buscando comida, tenemos más activado el simpático, ¿verdad? A ver, Arias Romero y algo. Okay. Armijo Zulvera. Ayala Águila. Baidal Calderón. Presente. Boca Rosero. ¿No? Boca Rosero no.
Caicedo Vinces, Carpio Arias, Clavijo Navarrete, Presente. Rubén Vilches, Fermín Yepes, García Cadena, Hidalgo Burmeo, Lojano Abad, Macías Iglesias, Macía Villa, Montes de Oca Lor, Morán Naranjo, Patiño López, Peralta Quiní, Enaquiel Medina, Quinchuela Castro, Ruiz Averos, Sosa Gil, Suárez Maldonado, Ulloa Magallanes, Valencia Bustamante, Valerio Aguachela, Villavicencio Galarza, Zambrano Mendoza, Zambrano Romero, bueno, acá no está ahí, ¿no? Entonces, simpático, lucha, huida, parasimpático, digestión, descanso, ¿verdad? Entonces, para los que se acuerden, sí, vamos a empezar primero a hablar sobre el sistema nervioso parasimpático. Cuando yo hablo de parasimpático, ¿qué tipo de neurotransmisor, receptores se me vienen a la mente? ¿Solamente nicotínicos? Y muscarínicos. ¿Ok? Muscarino. Perfecto. Entonces. Sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Vamos a pensar entonces su neurotransmisor principal va a ser la acetilcolina, ¿verdad? Y sus receptores, vamos a tener receptores nicotínicos y receptores muscarínicos, ¿no? Sobre los cuales va a actuar la acetilcolina. Y en base a esto se maneja la farmacología colinérgica, ¿no? Colinérgica son todas esas sustancias que se asemejan a la acetilcolina, ahí viene el nombre colinérgico. Entonces, los receptores nicotínicos, vamos a ver, ya saben ustedes, los nicotínicos, vamos a tener dos tipos de nicotínicos. ¿Okay? Uno es NN, como dice ahí, y hay otro que se llama NM. ¿Okay? El NN, ¿por qué creen que está acompañado de la N? Es la placa neuromuscular. No, es el N. El sistema nervioso central está compuesto por la del cerebro y también el espinal, ¿verdad? Los centros de cómputo, digamos, del parasimpático lo vamos a encontrar. Una parte dice que se encuentra a nivel cráneo-sacral, o sea, principalmente van a estar sobre el bulbo, ¿okay? O el tallo cerebral,
donde vamos a tener un núcleo acá que se llama el núcleo. Voy a poner las iniciales a ver si alguien sabe de qué estoy hablando. Que de aquí van a nacer un par craneal. Se olvidaron todo. ¿Ah? Edinger Westphal. El núcleo nace el par craneal 3. ¿Cuál es el par craneal 3? El lóbulo motor, perfecto. ¿Ok? Después también vamos a tener otro par craneal que va a estar también relacionado con el sistema parasimpático. Sí, así. Que es un núcleo que se va a encargar en cambio de mandar inervación a las glándulas lacrimales y salivales también. A ver, empecemos por arriba, los ojos. Dije oculomotor, ¿verdad? La cara ¿cuál es? Facial, ¿cuál es? Okay, aquí tenemos el núcleo del facial. ¿Okay? ¿Qué otro par corresponde también a la simpática? El vago. Ok, y antes del vago, vamos en orden. El 9, no me acuerdo cuál. ¿Cuál es el 9? ¿Cuál? Glosofaringeo. Glosofaringeo, perfecto. Ese es el. Entonces tenemos también el glosofaringeo y el famoso vago, como ustedes. ¿Verdad? Ok, entonces ya saben, 3, 7, 9 y 10. ¿Ok? Todos estos van a ser parte del parasimpático. Y luego también tenemos un conjunto de nervios a nivel pélvico, que son la cadena esplácnica. Eso lo vamos a hablar después. ¿Okay? Entonces, hasta ahora, todos estos axones que nacen de cada núcleo, ¿okay? Van a tener que irse van a ir a terminar sobre algo que se llama los ganglios. El ganglio es un conjunto de diferentes cuerpos neuronales, ¿ya? Que vamos a tener cadena de ganglios parasimpáticos y cadena de ganglios simpáticos. ¿Ok? Repito, los parasimpáticos los vamos a encontrar a nivel cráneo, sacro. ¿Ok? Y toraco lumbar corresponde al simpático. Pero concentremos ahorita en cráneo sacro, de lo que sucede acá arriba y acá abajo. Estos ganglios, una vez que sale esa fibra nerviosa, que son fibras de qué tipo, o sea, ¿qué tipo de neurotransmisor lleva esto? Acetilcolina, o sea que son fibras colinérgicas, ¿verdad? Eso van a irse a encontrar en un ganglio parasimpático, donde esa acetilcolina liberada por estas fibras les va a tocar irse a unir a un receptor. Eso en farmacología o en fisiología. No pasa nada sin que ni un neurotransmisor se logra unir a un receptor, ¿no? Es como poner la llave en la cerradura, ¿verdad? Entonces la cerradura en estos ganglios ahora van a ser receptores que son receptores que desarrollan. Aquí vamos a ver un ganglio que es más grande. Y aquí hay un receptor de la fibra parasimpática que va a liberar acetilcolina y esto se va a tener que unir a un receptor muscarínico. ¿M qué? MN. ¿Por N de qué? Es el neuronal. Esa es como que la primera parada que hace, la primera estación donde llega el tren. La acetilcolina liberada por estas fibras colinérgicas, ¿okay? van a terminar, se van a terminar uniendo a los receptores que se encuentran en este caso hablando de parasimpáticos, en la cadena ganglionar parasimpática, ¿no? Esos ganglios van a tener receptores muscarínicos N. N porque es nervioso, es neuronal. ¿Okay?
Ahora, posteriormente, o sea, esto es posteriormente de estos ganglios salen otras fibras, también colinérgicas. ¿Okay? Si es parasimpático, es solamente colinérgico. Ojo, solamente colinérgico. Entonces, acetilcolina de acá para acá, acetilcolina también de acá para hacia la célula o el tejido donde va a irse a unir. ¿Ok? ¿Ok? Que puede ser también algún otro tipo de receptor muscarínico o nicotínico. ¿Sí? De los ganglios salen otro tipo de fibras muscarínicas. Ujú. No, fibras colinérgicas. Colinérgico, correcto. Y estos se unen a otros ganglios que pueden ser nicotínicos. Se une ya, de ahí ya va dirigido al tejido donde quiere ir a actuar, sobre las células del tejido donde quiere ir a actuar. Y esas células van a tener receptores que van a recetar esta acetilcolina. Y de ahí se produce la función. ¿Ok? Entonces, ahora, esto no creo que tenga tanta relevancia, pero lo deberían de saber. Las fibras parasimpáticas, estas primeras que salen, suelen, en comparación a las simpáticas, son mucho más cortas. ¿Por qué? Porque el trayecto es más corto para llegar acá. En cambio, la cadena gangliar simpática, que la vamos a ver después, que se encuentra a nivel toracolumbar, se encuentran acá abajo recién. ¿Ok? Entonces el recorrido es mucho más largo y tiene axones mucho más largos. ¿Ok? Eso es un detalle del conocimiento general. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces, fibra colinérgica, ¿ok? Sale desde su núcleo, ¿ok? Libera acetilcolina, llega a su ganglio que tiene un receptor muscarínico de tipo B, MN, ¿ok? Y de aquí sale otra fibra que también es colinérgica y que también va a liberar acetilcolina y se va a ir a unir a sus diferentes receptores muscarínicos, que hay diferentes receptores muscarínicos. ¿Se acuerdan? M1, M2, M3, hay más realmente. Pero lo principal es para que sepan ustedes, pensemos más en M1, M2, M3 para no complicar las cosas más. Entonces, como dice la diapositiva, estos receptores nicotínicos se van a encontrar también en los ganglios. En los nicotínicos lo vamos a encontrar a nivel muscular, ¿ya? Y eso no vamos a tocar el tema ahora porque eso forma parte del sistema somático, de lo voluntario. ¿Okay? A mí lo que me interesa ahora es que nos recordemos bien cómo funcionaban los receptores muscarínicos. Y no sé por qué dije muscarínico cuando era nicotínico realmente. Eso es lo que le pregunté. Sí, está bien, ahí soy humano, no puedo equivocar, ¿no? Al revés, perdón. ¿Ok? Voy a repetir para que no haya nuevamente confusión, discúlpenme. ¿Okay? Siempre vamos a tener receptores nicotínicos en los ganglios, ¿ya? En los ganglios, receptores nicotínicos, ¿okay? Vamos a ver, borren todo lo que dice. En todos los ganglios, acá van a haber receptores nicotínicos. Esos nicotínicos pueden ser NN o NN. Yo había mezclado la N con N. ¿Okay? NN, receptor nicotínico neuronal en el ganglio. NM, receptor nicotínico muscular en el músculo. ¿Ok? ¿Ya? Perfecto. Posteriormente, luego de recibir esa acetilcolina en el nicotínico neuronal NN, ¿ok? Del ganglio sale otro axón, también de fibra colinérgica que va a llegar acetilcolina y ese de ahí se va a ir unir a un receptor muscarínico, ¿ya? Muscarínico.
que puede ser de los distintos tipos que ya vamos a ir a mencionar después. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Sí. Okay. Disculpe la confusión que tuve en medio ahí. Ok, entonces por eso ahora sí le damos la diapositiva. Los receptores nicotínicos NN se van a encontrar específicamente en el cuerpo celular de todos los ganglios del sistema nervioso periférico y también del simpático. O sea, todos los ganglios, estos simpáticos y parasimpáticos, van a tener estos receptores nicotínicos en la cerradura donde va a ir la llave, ¿verdad? Y también incluso en la médula adrenal, que si bien la médula adrenal no es un ganglio, funcionaría, se puede decir, como una especie de ganglio, porque es lo que se va a encargar de liberar norepinefrina cuando se requiera liberación de norepinefrina, cuando está más activo el simpático. Estos receptores nicotínicos, muscarínicos, como dije recién, esos son los que se van a encontrar en la placa motora. Entonces, los NM, placa motora, NN en la cadena de los ganglios linfáticos. Y como dije, vamos a enfocarnos sobre todo en los receptores muscarínicos M1 y M3, que se van a encontrar ya así en los órganos y tejidos inervados por estas fibras que vienen de estos ganglios parasimpáticos. ¿Okay? También a nivel, existe una excepción que lo vamos a ir viendo en cuanto, si bien todo lo que tiene que ver con el simpático se relaciona con la liberación de norepinefrina y epinefrina, ¿okay? Hay una excepción a la regla que es en cuanto a las glándulas sudoríparas. ¿Okay? Las glándulas sudoríparas, cuando se activan gracias al sistema simpático, pero las glándulas sudoríparas no tienen receptores adrenérgicos. ¿Okay? Van a responder igual que las otras, también las acetilcolinas, van a tener también receptores muscarínicos. ¿Okay? Por eso aquí en el gráfico para que quede un poco más claro. ¿Okay? Entonces, sistema nervioso central, parasimpático, simpático, y en los parasimpáticos vamos a encontrar la cadena paraganglionar a nivel cráneo sacral, ¿no? Vemos acá cómo sale el axón de las fibras colinérgicas, donde van a liberar acetilcolina y que se van a unir a receptores nicotínicos neuronales en el ganglio, para luego del ganglio salen más fibras colinérgicas que van a liberar acetilcolina, los cuales luego se van a ir a unir a sus respectivos receptores muscarínicos. Como por ejemplo acá en el cuadro tenemos órganos como qué, como en el corazón, como músculo liso y glándulas. Y hablando del sistema no voluntario, el somático, lo mismo. Vamos a ver en la parte sacral, el cráneo sacral, ¿verdad? La parte sacral tenemos también una motoneuronas que también va a liberar acetilcolina, ¿ok? Pero si se ponen a ver, miren una diferencia importante. El sistema somático solamente requiere de una fibra colinérgica y va directo al músculo, nada más. En cambio, cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, siempre requiere de dos neuronas que se conectan por medio de un ganglio. Y luego tenemos la parte del sistema nervioso simpático, que corresponde a la parte torácico-lumbar, ¿okay? Que en cambio va a estar compuesto por dos tipos de neuronas, tanto colinérgicas y también adrenérgicas. ¿Okay? Siempre las primeras neuronas, las que van a ir hacia el ganglio simpático, siempre va a ser colinérgica, o sea, siempre va a liberar acetilcolina en el simpático. ¿Okay? O sea, hasta ahí, tanto el simpático y parasimpático funcionan igual. Llegan a su ganglio. También en el ganglio se van a unir también a receptores nicotínicos neuronales. Y aquí viene la diferencia. ¿Okay? La gran mayoría, a partir del ganglio, de ahí va a salir una neurona adrenérgica. ¿Okay? La cual va a terminar liberando norepinefrina, que se va a ir a unir a sus distintos receptores adrenérgicos como son los alfa o los beta, ¿verdad?
Recién dije también, hay una excepción a la regla, que es en cuanto a lo que tiene que ver con las glándulas sudoríparas y los músculos pilorectores. ¿Ok? Que ahí, solamente ahí, vamos a tener que en el simpático va a tener tanto la primera neurona preganglionar colinérgica y la postganglionar también colinérgica. Solamente en esos casos, para sudar o para cuando se nos pone la piel de gallina, así vulgarmente. Luego, como también habéis mencionado, en la médula renal también vamos a tener receptores nicotínicos neuronales que cuando recibe la acetilcolina de ahí no va a salir un axón. Me puso cuando le eché amigos arriba, ahí, dos. Sino, esto se llama transmisión neurohumoral. A medida que está siendo estimulada la médula adrenal por acetilcolina, ¿okay? La médula adrenal empieza a liberar epinefrina. ¿Okay? Epinefrina, no norepinefrina. Norepinefrina solamente es liberada por las fibras o las neuronas postganglionares del simpático. Norepinefrina, neurona del sistema nervioso. Epinefrina solamente de la glándula adrenal. Y eso lo libera como que es humoral, lo libera directamente a la sangre y está flotando esa epinefrina por la sangre hasta que se va encontrando con distintos receptores a que tiene afinidad y se va pegando sobre todo ya sea alfa o beta. ¿Ok? Entonces, bueno, ya está más repetido, ya bien lo saben. Entonces, cuando hablo de acetilcolina, hablamos entonces del parasimpático principalmente, no totalmente, porque acuérdense que el simpático en cambio usa las dos. Usa la preganglionar que es colinérgica y la postganglionar que es adrenérgica, ¿verdad? Norepinefrina actúa sobre la mayoría de los receptores de los órganos, sobre el músculo cardíaco, músculo liso. También más adelante vamos a hablar de la dopamina, que es un derivado de toda la síntesis de catecolaminas. Por ende van a ver más adelante que también la dopamina puede tener afinidad sobre los mismos receptores donde se van viendo la epinefrina, sobre los alfa y los beta. Y la epinefrina que es liberada exclusivamente por la médula adrenal. ¿Ok? Y es humoral, o sea, se transporta en la sangre. O sea, no es que sale de una terminal nerviosa y se conecta directamente a un receptor al órgano diana, sino que epinefrina se libera a la sangre de manera humoral. Ahí en este gráfico representa más o menos cómo se sintetiza la acetilcolina. Vemos que colina más acetilcoenzima A o acetil-CoA forma acetilcolina, la cual luego va a ser almacenada o empaquetada en vesículas colinérgicas y por exocitosis es liberada a la hendidura sináptica. Una vez estando en la hendidura sináptica, esa acetilcolina, ya bien deben saber, o se van a ir a unir a sus receptores específicos, que ya sabemos que son tanto nicotínicos musculares, nicotínicos neuronales o los diferentes muscarínicos, M1, M2, M3. Y no se olviden también que también tenemos acá adentro, en la hendidura, aquí hay una enzima muy importante para farmacología que se llama acetilcolinesterasa, que básicamente lo que se encarga, claro, de cuando ya hay suficiente acetilcolina en la hendidura, se encarga de degradarla, ¿okay? Para de ahí poder obtener colina y reciclar la colina para nuevamente volver a hacer más acetilcolina, ¿verdad? Pues atento con eso porque son digamos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Sitios de importancia para la farmacología que podemos nosotros modificar el funcionamiento de esas enzimas, ¿ya? Para poder obtener un cambio en cuanto a la concentración de acetilcolina y consecuentemente la acción que va a provocar. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, porque
uno de los mecanismos importantes de nervios autónomos es el poder regular nuestra presión arterial. Por ejemplo, hablando del famoso reflejo vagoreceptor, que ya sabemos que tenemos nosotros sitios en el cuerpo que se encargan de detectar si nuestra presión está muy alta o muy baja y con eso poder, a manera de reflejo, sin pensar nosotros, involuntariamente poder tratar de regularlo, ¿no? ¿Dónde tenemos estos centros de regulación? Callado de la aorta y ¿dónde más? En la carótida. Claro, por eso que muchas veces cuando les tocará ver a un momento cuando hagan guardias, cuando llegan a veces pacientes por emergencia con algún tipo de arritmia, un ataque de arritmia, muchas veces algunos se les trata de hacer masaje carotidio para tratar de estimular esos receptores y con eso poder provocar una respuesta refleja parasimpática, ¿verdad? Porque, o sea, los sensores sensan la presión que está muy alta, entonces lo que hace es, vamos a apretar más fuerte el freno, ¿ok? Y empieza a liberar mayor acetilcolina para luego estimular los receptores. ¿Qué receptores en el corazón había para producir? M2, que es el receptor bradicardia, claro, en el sistema de conducción cardíaco, tanto sobre todo en el nodo auriculoventricular, tenemos receptores M2 que están ligados a qué tipo de proteína. Sí, está bien. Proteína GI, que es inhibitoria. Entonces, como es inhibitoria, va a provocar lo contrario de activación. O sea, en lugar de taquicardia, empieza a haber bradicardia, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, el esquema básicamente te explica, el aumento de presión arterial, se activan los vagoreceptores, esto le manda información al centro cardiovascular, lo cual le va a pedir al sistema nervioso autónomo parasimpático que aumente el tono vagal, o sea, que aumente la liberación de acetilcolina, para luego actuar sobre aquellos receptores M2, provocando una disminución de la frecuencia cardíaca. Al mismo tiempo también puede suceder lo contrario, en cambio. ¿Okay? O sea, la presión me puede bajar demasiado, los vagoreceptores lo sensan, y en cambio, ¿qué hacen? En lugar de activar el parasimpático, activa el simpático, ¿verdad? Activa el simpático para que se libere mayor cantidad de norepinefrina y pueda acelerar esa frecuencia cardíaca, y por otro lado también permitiendo que también vaya disminuyendo la fuerza de contracción y la vasoconstricción, incluso también se logra que también haya una baja de presión. ¿Dónde más tenemos centros de regulación para la presión arterial? Aparte del callado de la aorta y de las carótidas. ¿Dónde? En el sistema glomerular, ¿no? En cambio, el sistema glomerular no detecta presiones altas, es más bien solo para detectar presiones bajas. ¿Ok? El sistema glomerular lo que va a censar es que no está llegando suficiente volumen, o sea, entiéndase sangre, entonces piensa que falta líquido, entonces activa el RAS, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿okay? Y también por otro lado también ayuda a liberar vasopresina, y con eso, ¿qué hace la aldosterona? Tiene sodio, consecuentemente también absorbe líquido, agua, ¿verdad? Y con eso trata de reponer ese volumen que piensa el riñón que le falta. ¿Okay? Porque el riñón muchas veces no se trata de que el paciente está deshidratado. Entonces un paciente que está con un fallo de bomba, ¿okay? O una insuficiencia cardíaca, que no está logrando perfundir correctamente el riñón piensa que está deshidratado y empieza a activar el RAS, y eso termina inclusive empeorando el cuadro, porque a un insuficiente cardíaco lo va a llenar más de líquido y lo puede terminar llevando a un edema agudo del pulmón. ¿Okay? Eso es importante conocer la fisiopatología, porque con distintos fármacos podemos impedir
impedir que haya esa reabsorción masiva de líquido e impedir que ese paciente se nos encharque de líquido. Okay, nada, además de lo mismo, entonces, baja la presión, lo que dije recién, ¿no? Disminuye el flujo renal, eso provoca que se aumente los niveles de renina, también, por otro lado, también aumenta el estímulo simpático, la renina se va a convertir en angiotensina 2, que también tiene por su propia cuenta también efecto vasoconstrictor, aparte de la angiotensina se va a convertir en aldosterona, lo cual también nos va a llevar a retener mayor volumen, y eso va a provocar que aumente el gasto cardíaco y la presión arterial, aumentando así la resistencia periférica renal. ¿Ok? Algo muy importante, que también ya muchos de ustedes ya lo he hablado con algunos de ustedes, importante en cuanto a la parte práctica del médico, ustedes ven cuando llega un paciente con emergencia, la típica que le hacen un examen físico general, y muy importante revisar las pupilas, ¿no? Porque las pupilas, ya habíamos visto que para simpático, ¿qué pares craneales estaban envueltos? En 3, 7, 10, ¿verdad? Entonces, en un examen físico, si nos enfocamos a querer revisar el funcionamiento de esos pares craneales, nos puede también dar mucha idea si es que estamos frente a un paciente que está con sintomatología colinérgica o adrenérgica. Por eso es importante poderlo distinguir. Por ejemplo, miren, ahí dice, estimulación muscarínica, ¿okay? Va a provocar siempre miosis, ¿okay? Miosis, y va también a provocar acomodación del lente ocular. Por ende, si yo impido la función muscarínica, o sea, con un antagonista muscarínico sucede lo contrario. No va a haber miosis, va a haber midriasis, ¿okay? Y no va a haber acomodación para la visión lejana, no la cercana, ¿okay? Acuérdense de eso. Cuestión de que también sabrán ustedes que otra manera de obtener midriasis es activándolo con norepinefrina, ¿verdad? O sea, cualquier estado adrenérgico también produce midriasis. ¿Ya? La diferencia de la midriasis adrenérgica con la midriasis provocado por una droga que antagoniza el efecto muscarínico es que a nivel adrenérgico no toca para nada la acomodación del lente. ¿Okay? El paciente no debe de quejarse de que tiene dificultad para enfocar. No es decir, o sea, cuando es por un estilo adrenérgico. Cuando es un estímulo, en cambio, colinérgico, ¿okay? Ahí sí el paciente, muy aparte de tener miosis, ya sea por un agonista muscarínico o midriasis por un antagonista muscarínico, aparte del diámetro de la pupila, el paciente debería de decir también: veo borroso, no puedo enfocar bien la visión, se me dificulta leer o verte bien la cara, por ejemplo. ¿Okay? Esa es una diferencia importante de distinguir. ¿Por qué esto? Porque si, a veces puede llegar algún paciente intoxicado con algo que con una droga, sustancia que el paciente no sabe qué fue lo que lo intoxicó. ¿Okay? Entonces por ahí, si el paciente lo veo con sintomatología colinérgica y en el examen físico le reviso las pupilas y veo que está miótico, y encima le pregunto: ¿puede contar cuántos dedos tengo frente a usted? ¿Cómo está su visión? No, todo lo veo borroso, no puedo ver bien de cerca o no puedo ver bien de lejos. Y eso me hace pensar más que por ahí está intoxicado con algún agente colinérgico. ¿Okay? En cambio, si yo veo un paciente que me llega con las pupilas bien dilatadas, ¿ya? Y le pregunto: ¿su visión ve borroso? No, no, veo perfecto, pero tengo pero yo le encuentro las pupilas bien dilatadas. Eso por ahí tal vez me puede hacer pensar más que haya estado bajo el efecto de alguna sustancia que le haya provocado una sintomatología adrenérgica, ¿okay? Como una anfetamina, entre otras.
versión de lucha y huida, ¿no? El simpático, entonces, cuando se activa el simpático, básicamente, lo que queremos es tener menos secreciones bronquiales y tener broncohidratación. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que tenemos que salir corriendo. ¿Okay? Para eso tengo que tener la vía respiratoria despejada, sin secreción y bien dilatada para poder respirar bien y poder huir. Aumenta la frecuencia cardíaca y contractilidad del músculo cardíaco. ¿Para qué? Para tener un mayor gasto cardíaco y poder perfundir mejor mis músculos esqueléticos que me van a dar fuerza también para luchar o para huir. A la vez también existe la constricción arteriolar de los pequeños vasos sanguíneos que nos irrigan la piel. ¿Por qué? Para poder darle preferencia a la irrigación sanguínea a órganos más vitales por el momento, ¿no? Por eso que el que se asusta se pone pálido. El que se asusta se pone pálido porque todo esas arteriolas usan vasoconstricción para desviar toda esa sangre hacia nuestros tejidos vitales. Corazón, músculo esquelético, para poder escapar de un cerebro, para poder pensar mejor, etc. Y también va a provocar, cuando está activado el simpático, disminución de la motilidad y secreción gástrica y también retención urinaria. Porque si me viene persiguiendo para matarme o comerme, lo último que voy a hacer es pararme de esquina a hacer pipí, ¿no? ¿Verdad? Voy al baño, o sea, no sé si se ocurre. Ese es el motivo, porque es raro cuando alguien está practicando algún tipo de deporte, es raro que te dé ganas de ir al baño, a menos que estés enfermo, ¿no? Pero no suele dar ganas de ir al baño cuando uno está practicando deporte. Tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, cuando corro, hay gente que se le da ganas de ir al baño. O sea, claro, no digo que es absoluto, ¿no? Pero normalmente suele ser así. Sí. Tú en un partido de fútbol no estás viendo cada todos los lugares que están pidiendo permiso de ir al baño, ¿no? Es verdad. ¿Okay? El parasimpático es todo lo contrario, es el chancho vago, ¿verdad? O sea, el parasimpático cuando está activado, que suele activarse sobre todo en esos momentos de descanso o momentos postprandiales luego de comer, va a provocar entonces bradicardia, va a aumentar la motilidad y secreción gástrica del tubo digestivo para poder tener una digestión correcta. Se alorrea porque estamos también de saliva para poder, es parte del proceso digestivo, ¿verdad? Broncoconstricción, lo cual también va a disminuir un poco el aporte de oxígeno. Si bien cuando estamos descansando no necesitamos tener tan dilatada la vía respiratoria. También estimula la defecación, la micción y también está relacionado con el acto sexual, tanto con la erección y la eyaculación, y aparece que meiosis con alteración de la hormonación, ¿verdad? ¿Se ve? Igual, el dibujo está como mnemotecnia, ¿no? Las pupilas chiquitas, el oxígeno, ¿verdad? Que le falta oxígeno, mayor secreción gástrica, mayor micción, ¿ok? Entonces ahora sí, empecemos a entrar al territorio de los colinéricos propiamente dicho. Esto ya lo hice hace rato, pero vamos a revisar este gráfico. Ya lo dije que a partir de la colina más acetil-CoA, por medio de la acetilcolinotransferasa, va a sintetizar acetilcolina, que posteriormente van a ser depositados en vesículas colinéricas, que gracias luego al ingreso del ion calcio en esa terminal presináptica va a provocar que se provoque la exocitosis y liberación de la acetilcolina a la hendidura. Una vez en la hendidura, estos se van a dirigir tanto sus receptores muscarínicos o nicotínicos, o una parte también va a ser degradada por la acetilcolinesterasa, y colina y acetato, para que esa colina sea nuevamente reciclada y volver a formar nuevamente todos los niveles. Pero si pueden, ven ahí diferentes números, ¿no? Como 1 dice uptake, 2 release, bueno, el 3 dice 3.
O sea, eso es básicamente lo que está marcando. Y 4 abajo, los receptores que, o sea, farmacológicamente se podría intervenir tanto a este nivel, impidiendo la reciclaje de colina. Podemos también impedir la liberación de los gránulos de acetilcolina. Podemos también inhibir esta famosa enzima acetilcolinesterasa, o también podemos actuar directamente sobre los receptores, ya sea bloqueándolo, ¿no? Si lo queremos impedir esa acción, ¿no? O lo contrario. Entonces, por ejemplo, el 1, ven ahí, el hemicolinio, que es un fármaco, suele trabajar impidiendo que se reabsorba esa colina. Por ejemplo, el 2, en cambio, es decir, toxina botulínica, el Botox, que está tan de moda, ¿verdad? El Botox lo que hace, trata de impedir que se libere tanta acetilcolina a la hendidura, por ende, si no hay acetilcolina en hendidura, no se va a poder ir a unir a un receptor nicotínico de la fibra muscular y producir que se contraiga el músculo, por eso que acá se le van las arrugas, ¿no? Y a nivel 4, bueno, tanto agonistas o antagonistas de estos receptores, ¿no? Entonces, la farmacología generalmente a nivel colinérico va por este lado. Lo que expliqué al comienzo, que empecé explicándolo más porque no sé por qué los lapsos brutos también bucánicos nicotínicos. Nuevamente, ¿no? Ganglio parasimpático, ya saben, va a tener 2 neuronas colinérgicas, tanto la preganglionar, que viene del nervioso central, y en el ganglio se va a encontrar con la neurona postganglionar, que va a tener receptores nicotínicos, ¿verdad? Nicotínicos, que luego va a estimular a esta fibra colinérgica para que libere acetilcolina, y esa acetilcolina se pueda ir a unir ya sea a su receptor correspondiente, tanto muscarínico o nicotínico. Recuerden que los receptores nicotínicos son receptores que están ligados a canales iónicos. Todos los nicotínicos son ligados, como ven acá en el dibujo, ¿ves? Se activa un receptor nicotínico, ¿para qué? Para que haya un intercambio de flujo de iones. Entrada de sodio, salida de potasio. En cambio, los muscarínicos no están ligados a canales iónicos, sino están pegados o ligados a proteínas G. Esa es una gran diferencia que hay entre receptores nicotínicos y muscarínicos. Por eso que esta acción del el transmitir la respuesta que da la unión de acetilcolina sobre un receptor nicotínico es mucho más, la respuesta es mucho más inmediata, porque simplemente se abre el canal, existe cambio de potencial porque cambia el intercambio de iones, y eso va a producir un potencial de acción que va a terminar en una descarga eléctrica para que continúe la transmisión del impulso eléctrico. Y luego, bueno, ya en la célula o en el tejido diana, es que se va a encontrar un receptor muscarínico muchas veces, que estos por medio de segundos mensajeros se van a encargar de ir a cambiar la función de una célula en específico. Por ejemplo, si una célula encargada de producir insulina, le va a dar la orden de producir más insulina o producir menos insulina. Son acciones que toman por ahí un poco más de tiempo a que se lleve a cabo, ¿verdad? Porque tiene que empezar a actuar ya a nivel intracelular e ir cambiando un poco la transcripción genética. Recordemos un poco entonces de estos receptores G. Los GS son receptores que están en acción agonista, lo cual cuando son activados van a activar teniendo otra enzima que se llama adenosina ciclasa.
Esa enzima es la que se va a encargar de aumentar la concentración del AMP cíclico, ¿ya? Y esos son los que van a... estos tipos de receptores GS son los que vamos a encontrar tanto receptores beta, beta 1, beta 2, receptores dopaminérgicos, también glucagón, histamina, prostaciclina, todos estos tipos de receptores para estas sustancias suelen estar ligados a proteínas GS. Después tenemos proteínas GI y de inhibitorio. Bueno, S de estimulación. Por lo general, GS se encarga de activar toda esta cascada de aumento, toda esta cascada de aumento del segundo mensajero, que es el AMP cíclico, ¿okay? Para que se lleve a cabo una acción estimulatoria. GI, lo contrario, GI en cambio me apaga la heliciclasa, el off. Si no tengo heliciclasa activada, no puedo aumentar el segundo mensajero que es AMP cíclico, entonces no continúa la señal y por ende ahí muere y se frena ese proceso. Por ejemplo, lo que hablamos recién de los receptores muscarínicos de tipo 2 que se encuentran en el sistema de función cardíaca. ¿Okay? El M2 tiene que ir y por eso que cuando se estimula con acetilcolina, ese M2, en vez de haber taquicardia, hay radical, se apaga. Y los GQ, en cambio, son receptores de proteína G que van a estar ligados a otra enzima que no es la heliciclasa, sino una que se llama fosfolipasa C. ¿Ya? Fosfolipasa, o sea, que se encarga de degradar fosfolípidos. Acuérdense que la membrana celular está constituida de fosfolípidos. Entonces, cuando un receptor muscarínico ligado a una proteína, un receptor en general que esté unido a proteína GQ, este GQ va a activar la fosfolipasa C para ir a degradar parte de la propia membrana celular y de ahí obtener el fosfoinositol 3-fosfato y el diacilglicerol para luego, con ese estímulo, poder ir al retículo endoplasmático que es rico en calcio y como que abre las compuertas del retículo endoplásmico para liberar calcio intracelular, y ya saben muy bien que el calcio es un ion esencial para promover la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, los receptores GQ se van a encontrar sobre todo en todas aquellas células que tienen la facultad de contraerse. Músculo liso y también glándulas. ¿Okay? Todo lo que tenga glándulas de secreción suele estar ligado a receptores que tienen proteína GQ. Yo lo pienso como que, a ver, si GQ permite que haya contracción del músculo liso, también GQ permite que se me contraigan las glándulas y después como una esponja que le exprimo y secreta todo su interior, que puede ser distintos tipos de sustancias o hormonas, ¿no? Ahí tienen un gráfico de estas proteínas, ¿no? A la izquierda van a ver que tenemos una proteína GS, ¿sí ven? Esta es una proteína GS. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos la heliciclasa. Una vez que este receptor recepta, para la redundancia, en este caso hablando de acetilcolina, va a provocar que se desconfiguren estas unidades alfa, beta, gamma para luego activar la heliciclasa y por medio de la siguiente provoca que el ATP se convierta en ADP cíclico. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que hace? Me libera un fosfato. En vez de ser trifosfato, pero dos fosfatos, me lo deja en monofosfato cíclico. ¿Okay? Y esto me estaría activando la proteína A, lo cual luego lo que dije va a provocar que haya un cambio de conformación en cuanto a la expresión genética, ¿ya? Y eso me va a alterar ya sea la producción de ciertas sustancias o hormonas. En cambio, EQ, tenemos la
se va a unir, va a provocar que se active la fosfolipasa C, lo que va a provocar degradación de su propia membrana bifosfolipídica, ¿ok? Para de ahí obtener fosfoinositol fosfato y de así glicerol. Y ese fosfoinositol trifosfato va a provocar que el retículo sarcoplásmico, se libere calcio para luego poder promover la contracción muscular, músculo liso. Lo que tienen que saber básicamente, ¿qué es adenilciclasa? AMP5, ¿ok? EQ, fosfolipasa C, ¿ok? Fosfato y glicerol, y eso provoca Contracción del músculo liso. ¿por qué? Porque ¿De dónde? Por la activación de la proteína. De retículo sarcoplástico. Exactamente, el retículo sarcoplástico. Yo dije endoplástico, pero me confundí, sarcoplástico. ¿Ok? Entonces, tenemos receptores muscarínicos de todos lados, pero lo importante para ustedes, para empezar, es que nos acordemos de los principales sitios donde nos tiene que estar. Entonces, cuando hablamos de muscarínicos, pensemos en corazón, pensemos en músculo liso y glándulas. Y tanto los agentes agonistas y antagonistas se van a poder unir a todo este tipo de subtipos de entonces, ¿qué sucede cuando activamos estos receptores muscarínicos en distintas estructuras del cuerpo, ¿no? Empecemos por el nivel ocular, ¿no? A nivel ocular nos vamos a encontrar con receptores M3, vamos a tener receptores M3 en el esfínter, ¿ya? Pupilar, y también en el músculo ciliar. El estimular estos receptores M3 va a provocar contracción, o sea, miosis, hablamos del esfínter, ¿ok? O vamos a provocar acomodación para la visión cercana, que eso lo logra el músculo ciliar. Por ende, estamos hablando de contracción. Por ende, M3 ha de estar ligado a qué tipo de proteína EQ de contracción. ¿Okay? Imagínense que están escribiendo mal contracción, en lugar de C lo están escribiendo con Q. ¿Ok? Porque más fácil. ¿Ya? Entonces, M3, contracción, contraigo pupila, contraigo lente para poder acomodar el lente. ¿Verdad? A nivel del corazón, M2, ya lo dijimos, tanto en el sistema de conducción, tanto a nivel del nodo sinoauricular y auricular ventricular. ¿Qué va a provocar? En primer lugar, M2, proteína EI inhibitoria. O sea, ¿qué va a pasar con la adenilciclasa? Disminuye. No se puede activar, no permite que se active, por ende no vamos a tener el segundo mensajero que es específico, por ende baja la frecuencia cardíaca, o sea, un efecto protrópico negativo, va a disminuir la velocidad de conducción, o sea, un efecto tromotrópico negativo, y no va a tener ningún tipo de efecto sobre el músculo, o sea sobre los ventrículos o sobre el sistema de Purkinje. Específicamente solo va a tener un efecto a nivel del cromotropismo y del homotropismo. A nivel de los pulmones, porque en los pulmones tenemos bronquios, también tenemos glándulas que secretan moco en los pulmones, ¿no? Entonces, M3, ¿qué proteína? EQ, perfecto. Entonces, quiere decir que un estímulo colinérico, una liberación de acetilcolina, un derivado parecido a acetilcolina, cuando toma contacto con el músculo liso de los bronquios, va a provocar contracción y va a provocar broncoconstricción, ¿no? Y a la vez también va a provocar que las glándulas empiecen a secretar más moco, entonces también va a haber más secreción, entonces va a provocar mayor dificultad respiratoria. A nivel del tracto digestivo, EQ, estómago, EQ, porque es M3, ¿verdad? Aumenta la contracción del músculo liso y va a aumentar la motilidad.
O sea, va a promover a que ese intestino se empiece a contraer más. En tanto, en algunos casos, inclusive tóxicos, puede provocar hasta cólicos, dolor, ¿no? También en el tracto digestivo tenemos glándulas que tienen receptores M1. M1 también tiene GQ, por las dudas. Antes que se me confundan, GQ tiene M3 y M1. ¿Okay? Solo que M1 es más destinado para el tracto digestivo. ¿Qué hace? Aumenta la secreción. Acuérdense, es como que estuviese también contrayendo una glándula. Está exprimiendo y conteniendo en la glándula. Intestino lo mismo, aumenta la contracción, lo cual también puede promover en estados tóxicos, alguien se da una droga con efectos colinérgicos de forma exagerada, puede producir diarrea, puede producir también defecación involuntaria. A nivel de la vejiga urinaria, M3, contracción, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, va a provocar que se contraiga el músculo detrusor de la vejiga y va a provocar también relajación del trígono o del esfínter. Para poder tener una micción, se tiene que relajar el esfínter, ¿okay? Como que para abrir la llave y contraerse el músculo detrusor para que contraiga la vejiga. ¿Okay? Eso logra el estimular M3 a nivel de la vejiga, ¿no? Contracción del detrusor, relajación del esfínter, y eso va a provocar que uno pueda tener una micción normal o puede tener también un efecto secundario de una droga y puede provocar también que tenga incontinencia urinaria. A nivel glandular, ya les dije, M3 aumenta la secreción, entonces participa en la sudoración, o sea, si la sudoración nos sirve para qué? Para regular nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Salivación, lacrimación. Y vasos sanguíneos, aquí está una clave que se presta para confundir. Uno dice, vaso sanguíneo M3, contracción, pero ¿por qué dice entonces dilatación? Porque por endotelio. Exacto, porque el endotelio hoy en día se dice que también es una especie de glándula, tiene función endocrina y lo que produce es óxido nítrico. Entonces lo que hace es exprime todo ese óxido nítrico del endotelio para luego ese óxido nítrico puede provocar vasodilatación. ¿Okay? Entonces eso acuérdense para que no se confundan, porque a veces pasa en el M3 de producir vasoconstricción. No, lo que hace ese M3 a nivel de los vasos sanguíneos es liberar mayor óxido nítrico. Un cuadro para que entonces recordemos M1 y M3, GQ, M2, GI, y los receptores nicotínicos ya sabemos que no tienen receptores G, sino que son receptores ligados a canales iónicos, ¿verdad? Por eso que los músculos esqueléticos tienen ¿qué tipo de receptores? ¿Nicotínicos o muscarínicos? Nicotínicos, porque yo quiero la acción rápida. O sea, yo no puedo decir quiero levantar el brazo y tengo que esperar 12 horas para mover el brazo. Porque se tiene que mandar la señal a la codificación genética para cambiarla, así diferentes proteínas. No, si yo quiero contraer un músculo de manera rápida, necesito tener un intercambio rápido de iones para poder producir un potencial de membrana y poder tener una contracción de la fibra muscular. Por eso que el músculo esquelético, que es voluntario y somático, sí vamos a tener receptores nicotínicos. ¿Okay? Para todos los otros procesos autónomos de cambio que no se dan de manera instantánea, sino que se da el estímulo y pasa un tiempito para que eso empiece a cambiar su función, eso está relacionado a proteínas G.